16 de mayo de 1995. Una casa en silencio en La Moraleja, Madrid. Las persianas cerradas, el aire quieto. Adentro, en una habitación que huele a medicamentos, a flores marchitas y a ese perfume indefinible que tiene el final de las cosas, se apaga el cuerpo de Lola Flores. La mujer que durante décadas gritó, cantó, lloró y dominó a un país entero con una sola mirada. Afuera las cámaras esperan apostadas desde la madrugada. La prensa habla de una despedida histórica, de una figura irrepetible. España llora a la faraona con esa mezcla de dolor genuino y espectáculo que solo los grandes mitos saben provocar. Pero en ese mismo lugar, mientras el mundo empieza el duelo y los noticieros interrumpen su programación, algo más comienza a romperse en silencio, lejos de los focos, lejos del luto oficial. 14 días después, en el mismo terreno, en una pequeña cabaña del jardín que Lola mandó construir años atrás como refugio para su hijo, otro cuerpo yace inmóvil sobre una cama deshecha. Esta vez no hay aplausos, ni homenajes inmediatos, ni discursos oficiales. No hay cámaras apostadas en la puerta esperando el momento. Es Antonio Flores, el hijo más frágil, el más sensible, el más querido y también el más dañado. El que nunca aprendió a existir lejos de la sombra de su madre. El que construyó su identidad sobre los cimientos de otra persona. Tenía 33 años, y con su muerte, el apellido Flores deja de ser solo leyenda para convertirse en herida abierta. Durante años se habló de excesos, de una vida desordenada y autodestructiva, de un talento enorme que no supo protegerse a sí mismo. Se simplificó todo en una palabra cómoda, en una imagen fácil de consumir. Pero esa versión nunca explicó lo esencial. No explicó por qué Antonio no sobrevivió ni siquiera 2 semanas sin Lola. No explicó por qué una familia rodeada de fama, dinero, admiración y amor aparente terminó devastada en tan poco tiempo. No explicó qué tipo de vínculo puede unir tanto a una madre y a un hijo. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Que cuando uno cae, el otro se queda literalmente sin aire para respirar. No explicó el peso invisible que se acumula cuando se crece dentro de un amor sin bordes. Hoy, casi 30 años después, todavía hay preguntas que incomodan. ¿Fue solo una tragedia personal o el resultado de una relación marcada por la dependencia absoluta? ¿Hasta qué punto el amor puede convertirse en una carga imposible de sostener? ¿Quién protegía realmente a quién dentro del clan Flores? ¿Y qué precio se paga cuando una madre convierte a su hijo en el centro de su propio universo, en el destinatario de toda su energía, de todo su miedo, de toda su necesidad de no perder nada? En esta historia aparecerán documentos médicos ocultos durante décadas, testimonios familiares que nunca se dieron en televisión y decisiones íntimas que el mito prefirió callar para que la imagen no se rompiera. Veremos cómo el éxito construyó una dinastía brillante y poderosa, pero también cómo esa misma estructura, levantada sobre el control y el miedo a la ruptura, terminó asfixiando al heredero más vulnerable. Porque detrás de los trajes de lunares, las canciones inmortales y los aplausos interminables, existió una verdad mucho más incómoda, más oscura, más humana. Pero para entender cómo la faraona terminó arrastrando a su hijo hacia la sombra sin pretenderlo, primero hay que volver al origen.
al momento en que Lola Flores decidió que su familia sería un imperio, sin imaginar que todo imperio, tarde o temprano, exige un sacrificio. Jerez de la Frontera, 1923. Antes de que España aprendiera a venderse a sí misma como postal turística, antes de que la palabra folclore se convirtiera en negocio y en marca registrada, nace una niña con un nombre largo y una vida pequeña. María Dolores Flores Ruiz. No nace con corona ni con privilegios. Nace con hambre de escenario. Con esa clase de intuición salvaje que no se aprende en ninguna escuela, que solo aparece en quienes entienden muy pronto que la realidad no perdona y que la única manera de sobrevivir es volverse imposible de ignorar. Su familia era humilde, sin recursos, sin conexiones, sin red de protección. Su punto de partida no era una leyenda, era una calle cualquiera de una ciudad cualquiera. Y aún así, desde ahí, desde ese origen sin adornos, ella decide algo que cambiará todo. No va a ser una mujer más, va a convertirse en un personaje. Porque lo que el mundo conoció como Lola Flores no fue solo talento natural, fue arquitectura deliberada. Fue una construcción cuidadosamente diseñada para resistir, para brillar, para dominar. Y en esa construcción hay una verdad incómoda que casi nunca se dice en voz alta. Lola no era gitana pura. Ella misma afirmaba tener apenas una cuarta parte de sangre calé, heredada de un abuelo llamado Manuel, un vendedor de aceite sin más historia que contar. Y aún así, Lola se vistió con esa identidad como si fuera piel propia, como si hubiera nacido con ella. La hizo símbolo, la elevó a categoría, la llevó a los escenarios de tal manera que nadie se atrevió jamás a discutirle el derecho de portarla. No fue solo una estrategia artística calculada en frío, fue supervivencia pura. En una España pobre, marcada por el miedo y el peso de la posguerra, ella entendió que ser normal era perder, que para salir de la tierra tenía que convertirse en una criatura imposible de clasificar, una leyenda viva, algo que parecía venir de otro planeta y que sin embargo tocaba algo muy profundo y muy reconocible en el alma de la gente. Y para que una leyenda funcione, para que se instale en la memoria colectiva y no se mueva, hace falta exageración. Lola exageró todo: la edad, los relatos, las versiones de su propia historia. Se quitó años como quien se sacude el polvo del vestido antes de subir al escenario y siguió caminando sin mirar atrás. Inventó frases que quedaban grabadas de inmediato en la memoria colectiva porque ella sabía una cosa esencial que pocos artistas de su época comprendían con tanta claridad. Si controlas la frase, controlas el titular. Y si controlas el titular, controlas el mito. Por eso, cuando el caos rodeó la boda de su hija en 1983 y ella gritó: «Si me queréis, irse», no fue un accidente inocente ni una reacción impulsiva sin más. Fue poder en estado puro. La demostración de que incluso el desorden, incluso el escándalo, le pertenecía a ella. En los años 50 y 60, su nombre ya era una máquina bien engrasada. Contratos grandes, cifras grandes, giras grandes. Cesario González la convierte en un fenómeno de masas con alcance internacional. Ella se vuelve millonaria. Conquista México con una facilidad que asombra a propios y extraños. Cruza a Nueva York. Seduce públicos que no comparten ni su acento, ni su historia, ni sus referencias, pero que sí entienden instintivamente lo que es la presencia escénica en su forma más absoluta. Y sin embargo, detrás de todo ese brillo, había una mujer con una obsesión que no se veía desde el escenario.
que no aparecía en las fotos ni en las entrevistas. El miedo a la soledad, el terror íntimo, casi físico, a que la familia se rompiera, a que el clan se dispersara, a que cada uno tomara su propio camino y la dejara con las manos vacías. Ese era su verdadero enemigo. No la crítica, no la competencia artística, no el paso del tiempo. La ruptura. Y aquí hay un detalle que hay que guardar bien porque lo explica todo. Lola no estaba obsesionada con el dinero. El dinero se le escapaba como agua entre los dedos. Ella misma lo decía con una honestidad desarmante, que tenía un agujero en la mano. Lo que le importaba era el control, el clan, la tribu unida. Su idea de familia no era suave ni ligera ni moderna. Era una fortaleza medieval. Y ella no solo era la madre, era la jefa, la representante, la protectora, la que pagaba, la que decidía, la que organizaba, la que salvaba, la que no permitía que nadie se fuera demasiado lejos ni demasiado tiempo. Entonces llega 1961. Nace Antonio, el único hijo varón. Y con ese nacimiento, sin que nadie lo note en ese momento, sin que nadie pueda preverlo, se enciende la mecha de la tragedia. Porque Antonio llega en medio de dos hermanas ya formadas, Lolita y Rosario, dos mujeres con carácter propio y una identidad en construcción. Y aún así, Lola lo mira desde el primer día como si fuera el centro absoluto del universo. No lo ama solo como una madre ama a un hijo. Lo consagra, lo vuelve altar, lo protege de todo, incluso de la vida misma, incluso de los golpes necesarios, incluso del dolor que forma el carácter. Le compra lo mejor que existe, le abre puertas que otros no ven, le cubre errores sin pedirle cuentas, le evita consecuencias. Y al hacerlo, le deja una marca invisible que no sangra, pero que tampoco cierra nunca. Una cuerda emocional que no se corta, que se estira, pero que siempre tira de vuelta. Antonio crece rodeado de música, de aplausos ajenos y de un apellido que pesa como una piedra sobre los hombros de alguien que todavía no tiene la espalda formada. Pero también crece con una idea silenciosa instalada en el pecho, casi como una respiración, que sin ella no existe, que su lugar en el mundo está dentro de esa sombra inmensa y que salir de ella significaría perderse. Lola cree que lo está salvando de todo mal. Antonio cree que la está adorando con la devoción más pura. Y sin darse cuenta, sin intención de daño, ambos están construyendo una dependencia mutua que no perdona el vacío, que no sabe existir con la ausencia. Porque cuando una mujer convierte su nombre en un imperio de esa magnitud, no todos los que viven dentro del imperio sobreviven de la misma manera. Algunos brillan con luz propia, otros se ahogan en el eco interminable. Y desde este punto preciso, el relato deja de ser la historia de una estrella para convertirse en la historia de una casa donde nada es del todo libre, donde el amor también puede ser un encierro sin barrotes visibles. Y para entender cómo esa fortaleza se fue llenando de fantasmas, hay que entrar a la parte que nunca se anunciaba en los escenarios: el matrimonio, los pactos silenciosos y las sombras que se movían detrás de las puertas cerradas. Madrid, 27 de octubre de 1957, las 6 de la mañana. No es hora de boda, es hora de fuga. Mientras la ciudad todavía duerme con esa pesadez de madrugada fría, un coche avanza hacia el Escorial con los vidrios empañados y el corazón apretado. No hay flores blancas,
ni música ni fotógrafos esperando a la salida. Hay prisa, hay miedo, hay una urgencia que no se nombra pero que todos los presentes sienten en el estómago. Hay 22 personas contadas una por una, como si cada invitado fuera un riesgo calculado, una variable que podría salir mal. Y cuando María Dolores Flores Ruiz firma como Lola Flores, en ese papel que lo hace oficial, lo hace con la misma mano con la que después dominaría escenarios enteros, pero con un temblor que el público jamás verá ni imaginará. Porque ese matrimonio no nace de la ternura tranquila ni del amor sereno que se da tiempo para crecer. Nace de una amenaza. La clase de amenaza que convierte el amor en trinchera y la familia en fortaleza de guerra. Antonio González, el Pescailla, no era un hombre cualquiera ni un músico de segunda fila. Era música en estado natural, genuino, sin artificios. El origen de una manera de tocar y de vivir que acabaría marcando a generaciones enteras. Pero antes de ser mito, era un hombre con pasado. Y ese pasado tenía nombre y tenía sangre reciente. Dolores Amaya, una bailaora con raíces en un linaje gitano poderoso, y una niña pequeña que quedaba atrás como una herida sin cicatrizar. Cuando el Pescailla se va con Lola, el gesto no se interpreta en esos círculos como romance ni como nueva vida. Se interpreta como traición. Y en ese mundo, la traición no se perdona con silencio elegante ni con el paso del tiempo. Se paga con consecuencias reales. Por eso aquella boda se hace de madrugada, como si el amanecer pudiera esconderlos de lo que viene, como si un papel firmado ante un juez pudiera convertir el peligro en distancia segura. Desde ese día, la pareja aprende a vivir con una sensación que no figura en ningún libreto teatral. La sensación constante de que el mundo no solo mira con admiración, sino que también acecha con memoria. Y aquí empieza el verdadero secreto, el que no cabe en las fotos oficiales ni en los documentales celebratorios. Porque la gente vio una pareja poderosa y complementaria. Vio una reina del folclore y un hombre que la acompañaba con orgullo. Pero dentro de esa casa, el cuadro era completamente otra cosa. Lola no era la esposa que se apaga para que el marido brille y se sienta el centro. Lola era el motor de todo. Lola era la economía de la familia. Lola era la autoridad y la última palabra. Y el Pescailla, con su genio artístico genuino y su orgullo de hombre formado en una cultura de jerarquías claras, termina aceptando un lugar que para muchos hombres de su tiempo habría sido una humillación insoportable. No porque fuera débil de carácter, sino porque el huracán que tenía al lado no dejaba espacio real para nadie más. Con los años, lo que había empezado como un matrimonio se convierte en un pacto. Un acuerdo tácito, casi de naturaleza política, donde lo único verdaderamente sagrado es que el clan no se rompa. La calle puede hablar, la prensa puede insinuar, el mundo puede inventar historias. Pero la casa no se cae. Y para que la casa no se caiga, hace falta negociar cosas que nadie pronuncia en voz alta en la mesa del comedor. Se negocia la imagen pública, se negocia el deseo, se negocia la soledad. En ese espacio emocional aparece Antonio Carrasco, el Junco. Un bailarín de su compañía. Un hombre que entra como entra la sombra en una habitación, sin anunciarse, sin ocupar el titular, sin reclamar protagonismo. Y sin embargo, se queda. No un mes, no un año. Más de 20 años. El Junco no es una aventura pasajera ni un capricho de artista.
es una segunda vida. La parte donde Lola deja de actuar para el público y empieza a respirar exclusivamente para sí misma. Sin cálculo, sin escenario, sin personaje. No se trata de escándalo fácil ni de morbo barato. Se trata de una mujer que tiene aparentemente todo, y sin embargo, le falta algo esencial. Un lugar donde bajar la guardia completamente, donde no tener que ser la faraona, donde ser simplemente una persona. Con el pescailla el amor existe, pero con los años se enfría y se convierte en costumbre. Con el junco aparece otra cosa distinta. Una intimidad que no necesita aplausos ni testigos. Lola llegó a decirlo de una forma brutal y directa, como solo ella podía permitirse. Que una cosa es el cuerpo y otra cosa bien diferente es el cariño. Y detrás de esa frase aparentemente simple hay una estructura emocional compleja que marca profundamente a todos los que viven cerca, que respiran ese aire todos los días. Porque los hijos crecen dentro de un teatro familiar donde cada quien tiene su papel asignado desde el principio. El padre como presencia respetada, pero claramente eclipsada por la figura materna. La madre como reina absoluta que lo decide todo y a quien nadie contradice. Y un amor oculto que flota en el ambiente de la casa como perfume caro, perceptible, presente, visible solo para quien sabe olerlo y tiene la sensibilidad suficiente para notarlo. Antonio, el hijo único varón, absorbe todo ese mundo con una sensibilidad que resulta peligrosa precisamente por su profundidad. Ve a su padre ceder terreno una y otra vez. Ve a su madre mandar con una autoridad que nadie cuestiona. Y aprende sin que nadie se lo enseñe explícitamente que el amor puede significar obediencia, que la familia puede significar control permanente, que la felicidad puede ser en realidad una representación cuidadosamente montada para que nadie ataque desde afuera. Crece admirando a ambos padres con genuina devoción y al mismo tiempo sospechando que hay algo que no encaja del todo. Una grieta detrás del decorado que nadie señala y que por eso mismo resulta más inquietante. Y cuando un niño crece así, buscando una verdad que nadie nombra, viviendo dentro de silencios que todos respetan pero nadie explica, lo que se forma dentro no es calma ni ecuanimidad. Es ansiedad. Es una necesidad profunda de pertenecer sin saber exactamente dónde ni cómo. Porque el pacto que salva la fachada también crea fantasmas que no tienen cara ni nombre, pero que están siempre presentes. Un hogar que se sostiene a base de silencios estratégicos no enseña a hablar con honestidad. Enseña a aguantar, enseña a disimular, enseña que hay cosas que se sienten pero no se dicen. Y Antonio, que ya venía marcado desde la cuna por la devoción excesiva de su madre, recibe además un mensaje involuntario que se instala en lo más profundo. Que él es el centro, sí, pero también es el guardián de la unidad familiar, el que no puede fallar, el que no puede romper el mito, el que tiene la responsabilidad tácita de sostener lo que todos necesitan que se sostenga. Y así, sin golpes visibles, sin titulares todavía, sin tragedia declarada aún, queda sembrada la semilla. La cama matrimonial deja de ser solo una cama y se convierte en un escenario de acuerdos no escritos. Y los hijos, sin saberlo ni comprenderlo, crecen respirando esa tensión como si fuera aire completamente normal. Eso es lo que nadie contó en los homenajes y en los especiales televisivos. Que el Imperio Flores no se construyó solo con talento descomunal. También se construyó con miedo, con pactos, con una verdad escondida
que terminaría pesando con el tiempo mucho más que cualquier aplauso. Hay un punto exacto en la vida de Antonio Flores donde todo cambia de dirección de forma irreversible. No ocurre en un escenario ni en un estudio de grabación. No ocurre bajo la sombra protectora de su madre ni dentro de la burbuja privilegiada del apellido. Ocurre lejos de casa, lejos del clan, lejos de cualquier red de seguridad familiar. Ocurre cuando el Estado español lo arranca de su mundo conocido y lo arroja a un lugar donde no existe la faraona, donde no existe el talento heredado, donde no existe la indulgencia ni la protección de ningún tipo. Ese punto se llama la mili. A finales de los años 70, cumplir el servicio militar en España no era una formalidad burocrática que se resolvía sin consecuencias. Era una ruptura violenta con la identidad previa. Un corte abrupto entre quién eras antes y lo que el cuartel pretendía hacer de ti. Para un joven criado entre artistas, con horarios caóticos, noches largas, libertad casi absoluta y un nombre que abría todas las puertas, el cuartel era una forma brutal de despojo. De repente, Antonio deja de ser el hijo protegido, el niño frágil que todos cuidan, el músico sensible de quien todos esperan algo grande. Se convierte en un número, en un recluta más sometido a órdenes secas, a humillaciones cotidianas, a una disciplina diseñada explícitamente para quebrar voluntades y uniformar identidades. Ese choque no lo fortalece como quizás se pretendía. Lo desarma por completo. Quienes estuvieron cerca de él durante ese periodo lo dirían años después con una claridad dolorosa que no dejaba lugar a la interpretación benévola. Ese periodo fue el comienzo de lo irreversible. Dentro del cuartel, Antonio descubre un mundo paralelo y oscuro que nadie quiere recordar cuando habla de patria y deber con solemnidad. Un mundo donde las sustancias circulan sin moral ni advertencias. Donde anestesiarse no es una debilidad, sino una forma pragmática de sobrevivir al tedio y al miedo. Allí no hay prestigio que proteja, ni apellido que funcione como escudo. Hay hastío, hay miedo sordo, y hay cuerpos jóvenes intentando apagar lo que sienten porque nadie les enseñó otra manera. En ese contexto preciso, Antonio prueba algo que no comprende del todo, pero que le ofrece algo que no había encontrado antes. Silencio interior. No placer, no euforia, no celebración. Silencio. La SAT, la España de los años 80, estaba atravesada por una epidemia que las instituciones tardaron demasiado en reconocer y nombrar como tal. La heroína no era un mito urbano exagerado, ni un peligro exclusivo de los márgenes sociales. Era una presencia real y cotidiana en bares, en calles, en camerinos, en cuarteles. Artistas, músicos, actores consagrados y jóvenes sin rumbo claro caían uno tras otro. No porque buscaran la autodestrucción conscientemente, sino porque buscaban descanso de algo que no tenía nombre, pero que pesaba demasiado. Antonio, con su sensibilidad extrema y su identidad todavía en construcción, encajaba con una precisión trágica en esa trampa. No consumía para celebrar ningún logro. Consumía para desaparecer un poco, para silenciar la pregunta que no dejaba de hacerse y que ninguna sustancia podía responder de verdad. ¿Quién soy yo sin mi madre? ¿Valgo por lo que soy capaz de crear o solo por el apellido que cargo sin haberlo elegido? Antonio vivía comparándose permanentemente con un estándar que era, por definición, imposible de alcanzar. Su madre era una leyenda viva que había construido su propio mito desde cero. Sus hermanas brillaban con una fuerza propia que no necesitaba explicación. Y él, aunque genuinamente talentoso y con una voz y una sensibilidad que muchos reconocían,
se percibía siempre como insuficiente, como si le faltara algo que no conseguía identificar ni nombrar. Cada intento artístico venía acompañado de una duda corrosiva que lo seguía como una sombra. ¿Me aplauden por lo que hago o por quién me parió? Cuando Lola Flores descubre lo que está pasando con su hijo, reacciona exactamente como siempre ha reaccionado ante cualquier amenaza que pone en riesgo lo que ama. Con todo lo que tiene: centros de rehabilitación, encierros voluntarios, vigilancia constante de personas de confianza, médicos, amigos reconvertidos en guardianes discretos. Nada funciona de manera duradera porque el problema no es externo ni químico en su raíz más profunda. Está dentro. Y por primera vez en su vida, Lola se enfrenta a Lleida, a algo que escapa completamente a su capacidad de control. Puede dominar un teatro lleno de miles de personas con una sola mirada. Puede doblegar a la prensa más hostil con una frase perfecta. Puede negociar con productores y con políticos y salir siempre adelante. Pero no puede entrar en la mente de su hijo y apagar lo que lo consume desde dentro. Hay una escena que la familia recordaría siempre como el punto más bajo de ese período. Antonio atravesando una crisis profunda, sin fuerzas para sostenerse, con el cuerpo pidiendo alivio a gritos silenciosos. Lola, completamente desbordada y rota por dentro, gritando algo que no era una amenaza calculada ni una manipulación consciente, sino una confesión desesperada de alguien que no sabe cómo ayudar. Que si eso lo está destruyendo, ella quiere entenderlo. Que si él cae, ella cae con él. Dicho desde el amor más genuino. Pero recibido por Antonio como una carga imposible de sostener encima de todas las que ya cargaba. Porque desde ese instante, él no solo lucha contra su propio vacío y contra su propia adicción. Lucha también contra la culpa demoledora de ver a su madre consumirse emocionalmente por intentar salvarlo. Ese es el verdadero infierno de esta historia. No el de la sustancia, sino el del vínculo. Antonio empieza a asociar su propia existencia con el sufrimiento de la persona a quien más ama en el mundo. Cada recaída no es solo un fracaso personal ante sí mismo. Es una herida directa al corazón de la mujer más importante de su vida. Y esa presión no redime a nadie. Aplasta. Así se forma el círculo vicioso del que nadie puede salir. Cuanto más intenta Lola protegerlo y controlarlo, más pequeño e insuficiente se siente Antonio. Cuanto más pequeño se siente, más necesita huir de sí mismo. Y cuanto más huye, más se aferra a ella como único punto de referencia. No hay villanos en esta historia. No hay maldad consciente de nadie. Solo amor mal colocado. Miedo sin las herramientas necesarias para manejarlo. Y un joven que nunca aprendió a existir sin ser el centro absoluto de una devoción que no sabía dosificarse. Lo que empezó como un shock militar en un cuartel de provincias termina convirtiéndose en una enfermedad del alma que avanza despacio, en silencio, esperando pacientemente el momento en que ya no quede nada más a lo que aferrarse. Y ese momento, aunque nadie lo sabe todavía con certeza, ya ha comenzado a acercarse a paso firme. A finales de los años 80, cuando el apellido Flores ya no era solo arte, sino una industria completa, con sus propias reglas y su propia economía. El golpe definitivo no llegó desde un escenario, ni desde un camerino, ni desde ninguna de las direcciones que la familia habría podido anticipar. Llegó desde un sobre oficial, frío, impersonal,
con el membrete del Estado estampado en el ángulo superior. Hacienda. Para Lola Flores, aquello fue más humillante y más desorientador que cualquier crítica recibida a lo largo de décadas de carrera. Porque contra el público, ella sabía exactamente cómo defenderse. Contra los aplausos también. Pero contra los números fríos, los plazos legales y la ley moderna, estaba completamente desnuda, sin armadura posible. Entre 1982 y 1985, el Estado español concluyó tras sus investigaciones que Lola había dejado de declarar ingresos de carácter millonario durante años. No se hablaba de errores menores, ni de despistes administrativos que pudieran corregirse con buena voluntad. Se hablaba de cientos de millones de pesetas, cantidades que sobre el papel convertían a la mujer más popular y querida de España en una delincuente fiscal. La prensa no tardó en encontrar el apodo perfecto para la nueva situación. Lola de España dejó de existir públicamente. Nació Lola de Hacienda. Y ese cambio de nombre fue en realidad una ejecución pública ejecutada en cámara lenta. El juicio fue un espectáculo de crueldad poco disimulada. Cámaras apostadas desde primera hora, flashes sin descanso, titulares diarios que competían por la descripción más despiadada. Lola sentada en el banquillo de los acusados como si fuera una criminal de poca monta, maquillada a medias con el rostro cansado y envejecido por el estrés, llorando sin pudor ante los jueces con una vulnerabilidad que resultaba imposible de fingir. La imagen era devastadora para quien la había visto dominar escenarios con la autoridad de una reina. Y cuando pronunció aquella frase, que pasaría inmediatamente a la historia, que si cada español le daba una peseta, podría pagar la deuda, el país entero se rió con esa risa incómoda que mezcla la crueldad con algo parecido a la ternura. Pero detrás de la burla fácil había algo mucho más triste y más revelador. Lola no mentía ni exageraba para la galería. Vivía exactamente como había vivido siempre, en efectivo, sin asesores sólidos que la guiaran, sin conciencia real de lo que significaban los impuestos, las retenciones o los balances anuales. Era una artista formada en otra época y en otra lógica, enfrentada de pronto a un sistema moderno que no perdonaba la ingenuidad ni distinguía entre la ignorancia voluntaria y la malicia calculada. La sentencia fue sin ambigüedades, multa millonaria y pena de prisión que solo podría evitarse mediante el pago íntegro de lo adeudado. Y ahí comenzó la verdadera sangría. No de prestigio, aunque también. De patrimonio. De la sustancia material que lo sostenía todo. La familia Flores entró en modo supervivencia de emergencia. Casas vendidas a precios de urgencia, propiedades liquidadas sin tiempo para negociar mejor, joyas que habían sido regalos acumulados a lo largo de toda una vida de trabajo, cambiadas por cheques que iban directos a Hacienda sin detenerse en ninguna cuenta familiar. Lolita tuvo que vender su propia casa y empezar de cero. Rosario trabajó sin un solo día de descanso durante meses. Cada actuación dejó de ser una celebración del talento para convertirse en una obligación económica impostergable. El dinero ganado con tanto esfuerzo no servía para vivir mejor. Servía para tapar un agujero que no tenía fondo visible. Y mientras todo eso ocurría sin tregua, Antonio observaba desde su fragilidad interior y desde su lucha privada. Veía cómo el pilar absoluto de su vida, la columna que había sostenido todo lo que él conocía como seguro, empezaba a resquebrajarse de manera visible. Su madre ya no era invencible, ya no protegía, ya no podía, necesitaba ser protegida. Ese cambio de roles fue letal para alguien que había construido toda su identidad sobre la certeza de que ella
era indestructible. Antonio no solo cargaba con sus propios demonios internos. Ahora cargaba también con la ruina simbólica del clan, con la caída del mito que era al mismo tiempo su refugio y su cárcel. Tenía una hija pequeña, Alba, a quien amaba con una intensidad que no siempre sabía cómo expresar. Tenía miedo constante de no estar a la altura de nada. Y tenía la sensación permanente y corrosiva de que todo lo que tocaba terminaba hundiéndose. Lola, por su parte, tomó la única decisión que su carácter le permitía tomar. Decidió no detenerse jamás. Rechazó la retirada cuando médicos y cercanos se la plantearon. Rechazó el descanso como si fuera una forma de rendición. Y rechazó incluso decisiones médicas que podrían haberle conservado fuerzas para los años que venían. Desde 1972 sabía que convivía con una enfermedad grave que requería cuidados específicos. Pero el miedo a perder su imagen, su feminidad, su identidad construida con tanto esfuerzo durante décadas, pesó más que cualquier consideración prudente. Optó por tratamientos agotadores que la dejaban al límite y siguió trabajando sin tregua visible. Subía al escenario enferma, agotada, endeudada, pero erguida, porque para ella, caer ante el público no era una opción contemplada. Muchos médicos y personas del entorno más cercano lo dirían después en voz baja, como quien confiesa algo que le produce una mezcla de admiración y tristeza. El estrés continuo, la presión judicial, la humillación pública sostenida durante años y el desgaste físico acumulado aceleraron visiblemente su deterioro. El cuerpo de Lola empezó a pagar de manera inexorable lo que el personaje se negaba a aceptar. La paradoja de todo esto resulta brutal cuando se mira con distancia. Mientras el Estado le exigía cuentas con frialdad institucional, Lola intentaba salvar algo que para ella valía infinitamente más que cualquier suma de dinero: la estabilidad emocional de su hijo, la unidad del clan. Pero ya no tenía las fuerzas necesarias, ni el dinero, ni el control que siempre había ejercido como segunda naturaleza. El imperio que había levantado ladrillo a ladrillo durante décadas de trabajo sin descanso empezaba a crujir desde adentro con un sonido que solo quienes vivían dentro podían escuchar. Y Antonio, que nunca aprendió a vivir sin el sostén absoluto de su madre como punto fijo en el mundo, empezó a intuir que el derrumbe que tanto había temido era inevitable y estaba más cerca de lo que nadie quería admitir. Cuando una familia se construye toda entera alrededor de una sola columna, el día en que esa columna tiembla, no hay refugio posible ni alternativa preparada. Desde ese momento, la tragedia dejó de ser una posibilidad remota. Empezó a hacer bulla, hacer su propia cuenta regresiva. Cuando la salud de Lola empezó a quebrarse de forma visible a comienzos de 1995, algo más se resquebrajó al mismo tiempo dentro de Antonio, de manera simultánea y simétrica, como si los dos cuerpos estuvieran conectados por un sistema nervioso compartido. No fue un deterioro lento y gradual que daba tiempo para adaptarse. Fue una fisura súbita, casi violenta, como si el suelo que siempre había sido firme bajo sus pies hubiera comenzado a ceder sin previo aviso. Durante décadas, Lola había sido para él mucho más que una madre en el sentido convencional. Había sido refugio permanente, escudo contra todo lo exterior, excusa para no tener que enfrentarse del todo a la vida propia, motor que lo ponía en movimiento cuando él no encontraba la dirección. Y también, en cierta forma, anestesia contra el dolor de existir sin saber bien quién era. Y ahora ese cuerpo que siempre pareció indestructible
que había sobrevivido a todo con una energía que parecía sobrenatural, comenzaba a fallar de manera innegable. Antonio lo percibió antes que nadie en la familia. Mucho antes de que los médicos usaran palabras definitivas como metástasis o tratamientos paliativos. Él ya caminaba por la casa con una ansiedad permanente instalada en el pecho, como si todo el tiempo presintiera que el reloj estaba corriendo en la dirección equivocada y que nadie más parecía escucharlo. A quienes intentaban tranquilizarlo con argumentos razonables, les repetía siempre lo mismo, con una serenidad que resultaba más perturbadora que cualquier llanto. El día que mi madre se vaya, yo me voy detrás. No lo decía con desesperación dramática. Lo decía convencido, como quien enuncia una certeza íntima que lleva tiempo procesada. Lola escuchaba esas frases y fingía no haberlas oído. Seguía con lo que estaba haciendo como si las palabras no hubieran llegado a sus oídos. Pero en privado, con sus hijas y con las personas de mayor confianza, confesaba su mayor terror de todos los que había acumulado en una vida llena de razones para tener miedo. No era morirse lo que más le aterraba. Era dejar a Antonio solo, sin ella, en un mundo que nunca había aprendido a habitar sin su presencia como referencia. Había sobrevivido a todo en esta vida. Al hambre de la infancia, a la humillación del juicio, a los escándalos fabricados, al cáncer durante más de 20 años de lucha silenciosa. Pero no podía sobrevivir a la idea de abandonar a su hijo en ese estado de vulnerabilidad. Por eso se aferró a la vida con una obstinación que quienes la rodeaban describían como casi inhumana en su intensidad. No por ella, sino por él. Los últimos meses antes de su muerte fueron una tregua cruel donde el tiempo parecía ralentizarse. Lola estaba cada vez más débil y más dependiente de los cuidados externos, pero seguía imponiéndose con toda la voluntad que le quedaba. Daba órdenes desde la cama con la misma autoridad de siempre. Controlaba los horarios de visita, los silencios dentro de la casa, las conversaciones que se permitían cerca de ella. Antonio no se separaba del hogar familiar. Dormía poco y mal. Comía menos todavía. Alternaba pastillas y recetadas para calmar la ansiedad con alcohol, para apagar los pensamientos que no le daban tregua por las noches. Era un cuerpo en pausa forzada, esperando un golpe que sabía con certeza absoluta que iba a llegar. El 16 de mayo de 1995, el golpe llegó. Lola murió en el Lerele, la casa que había construido como fortaleza y que ahora se convertía en el escenario de su final. La noticia se propagó en minutos. España entera entró en un duelo colectivo que paralizó el país. Las televisiones interrumpieron su programación. Las radios cambiaron su tono. Miles de personas comenzaron a moverse hacia Madrid para estar presentes de alguna manera. Pero dentro de esa casa, el ruido del mundo era completamente irrelevante, porque Antonio acababa de perder el único eje que organizaba su existencia y le daba sentido a todo lo demás. Cuando le dieron la noticia, no lloró de inmediato. Gritó. Un grito seco, animal, que no pedía consuelo, sino que expresaba algo más parecido a la rotura física de algo interno. Después vino un estallido de furia sin dirección. Golpeó una pared con tanta fuerza que se fracturó la mano derecha. El yeso llegó casi de inmediato, pero el daño real no estaba en los huesos. Estaba en algo más profundo, en un lugar donde ningún médico podía intervenir. Antonio se negó a ver el cuerpo de su madre. Se negó a asistir al entierro. Se negó a compartir el duelo con nadie que viniera desde afuera, como si el dolor fuera demasiado íntimo
para permitir testigos. Se encerró en la cabaña del jardín, ese refugio que Lola había mandado construir para protegerlo del mundo exterior y que ahora, sin ella, se convertía en una celda voluntaria. Pasaba las horas sentado en un silencio que no era paz, sino ausencia, mirando al vacío con los ojos fijos en un punto que no tenía nada que ver con el espacio físico delante de él. No dormía por las noches, no comía durante el día, apenas respondía cuando alguien le hablaba. Quienes lo veían en esos días decían todos lo mismo con palabras ligeramente distintas. Era como un fantasma caminando por una casa que ya no reconocía como suya. Mientras fuera, la familia Flores recibía homenajes, flores desbordando la entrada, cámaras que no se iban, aplausos tardíos de un país que procesaba su duelo colectivo. Antonio se apagaba en silencio dentro de 4 paredes. La mujer que había contenido todos sus miedos, que había funcionado como dique de contención de todo lo que amenazaba con desbordarlo, ya no estaba. Y sin ella, todo lo que había logrado mantener a raya durante años, con un esfuerzo enorme, empezó a desbordarse sin control posible. Durante los 14 días que siguieron a la muerte de Lola Flores, el tiempo dejó de comportarse como tiempo para Antonio. No avanzaba hacia ningún lado, no retrocedía hacia nada conocido. Simplemente se acumulaba encima de él como una presión sin nombre. Cada hora era idéntica a la anterior. Pesada, espesa, sin contornos claros ni marcas que permitieran orientarse. Vivía en un estado extraño y permanente, suspendido entre la vigilia agotada y el sueño que no llegaba. Como si su cuerpo siguiera funcionando por inercia mecánica, mientras su mente hubiera decidido marcharse con ella, sin dejar dirección de regreso. Del 16 al 30 de mayo de 1995, Antonio apenas comió, apenas durmió en condiciones. Caminaba por el Lerele con el brazo derecho escayolado y pesado, los ojos permanentemente ocultos tras gafas oscuras incluso de noche, cuando no había luz que justificara usarlas. La barba crecida sin que nadie se la pidiera, el rostro hinchado por el llanto contenido y por el agotamiento acumulado. Quienes se le acercaban intentando ayudar en algo, decían que hablaba poco y de manera fragmentada. Frases inconexas que no terminaban, recuerdos mezclados con el presente, promesas sin destinatario claro. A ratos parecía relativamente tranquilo, presente, casi él mismo. A ratos completamente ausente, como si hubiera salido de su propio cuerpo sin anunciar el viaje. Aún así, el 26 de mayo tomó la decisión de cumplir con un compromiso adquirido. Subió a un escenario en Pamplona para presentar un espectáculo de cosas mías. No estaba en condiciones físicas para hacerlo. No estaba en condiciones emocionales para hacerlo. Pero lo hizo de todas formas, como si cumplir ese compromiso fuera lo último que podía hacer todavía por inercia de quien había sido. Frente al público, con la voz rota en los bordes y el cuerpo rígido de tensión contenida, señaló al cielo y dijo una sola frase dedicada a su madre. No fue un gesto teatral calculado para la cámara. Fue una despedida que el público presente tardó en reconocer como tal. Nadie en ese momento tuvo la claridad para entender que aquel concierto era el cierre definitivo, el punto final de su vida pública. Las noches eran peores que los días. Volvía a la cabaña del jardín, ese refugio que Lola había mandado construir años atrás para protegerlo del mundo y que ahora era lo más cercano a una trinchera que le quedaba. Allí, el silencio era absoluto y pesaba de una manera específica y distinta
al silencio diurno. Alternaba alcohol con pastillas recetadas para calmar la ansiedad y combatir el insomnio que no cejaba. Amigos cercanos de confianza intentaban vigilarlo sin invadir su espacio, sin provocar el estallido que sentían latente debajo de la superficie. Antonio insistía en que estaba bien, que iba a estar mejor, que lo dejaran. Repetía una frase que hoy resulta imposible escuchar sin que duela de una manera específica. Mañana estaré mejor. La noche del 29 de mayo, en el Lerele, se mostró más inquieto que de costumbre. Bebió infusiones, tomó suplementos, se metió en la piscina a horas completamente impropias, buscando mantenerse despierto con la sensación física del agua fría, buscando no quedarse solo con sus pensamientos cuando apagara las luces. No quería dormir, no quería enfrentarse a lo que venía cuando el ruido exterior desaparecía. Cuando regresó a la cabaña, 2 personas de máxima confianza se quedaron cerca, escuchando su respiración, con la atención tensa de quien cuida sin saber exactamente de qué está cuidando, creyendo que por fin había logrado descansar de verdad. A la mañana siguiente, el silencio fue diferente. Demasiado prolongado, demasiado quieto, de un tipo distinto al de las horas anteriores. Cuando la puerta de la cabaña se abrió, el cuerpo de Antonio yacía inmóvil sobre la cama. Tenía 33 años. La noticia sacudió a España por segunda vez en 2 semanas, pero esta vez no hubo incredulidad ante algo impensable. Hubo una sensación amarga y pesada de inevitabilidad, como si en algún lugar todo el mundo lo hubiera sabido desde el principio y nadie hubiera tenido las herramientas para impedirlo. Durante décadas, el relato público simplificó brutalmente lo ocurrido en ese período de 14 días. Demasiado dolor, demasiada rapidez. Sin embargo, años después, los documentos médicos revelados por su hija Alba contaron otra realidad más compleja y más triste que la versión simple. No. Hubo una decisión consciente tomada en un momento de lucidez oscura, ni un acto deliberado y calculado. El informe forense habló con precisión técnica de un colapso orgánico provocado por una combinación letal de sustancias legales e ilegales acumuladas en un cuerpo exhausto, con el sistema nervioso y el corazón profundamente debilitados por años de desgaste sin recuperación real. El alcohol potenció los efectos de los sedantes hasta niveles que el cuerpo no podía procesar. Los estimulantes forzaron un organismo sin reservas a un esfuerzo que no podía sostener. Los analgésicos interactuaron de maneras que nadie había controlado ni supervisado. No hubo nota escrita, no hubo gesto final preparado para ser encontrado. Solo una suma devastadora de desgaste físico, químico y emocional imposible de sostener por más tiempo. 2 muertes en 2 semanas. 2 columnas de una misma historia derrumbadas casi al mismo tiempo. Lo que quedó fue un apellido devastado temporalmente, una familia rota de maneras distintas en cada uno de sus miembros, y una verdad incómoda que pedía ser dicha con claridad. Que hay vínculos tan intensos, tan absolutos, tan construidos sobre la necesidad mutua, que cuando se rompen no dejan espacio para la reconstrucción, solo para el silencio. Después de la muerte de Antonio, la Casa de los Flores quedó habitada por una ausencia que no sabía callarse ni dejar espacio para que la vida ordinaria continuara. No fue un duelo ordenado ni procesado con la elegancia que el mundo esperaba de gente acostumbrada a estar bajo los focos. Fue un derrumbe lento, íntimo, descontrolado, que tomó formas distintas en cada persona, pero que a todos dejó marcados de maneras que el tiempo no borraba del todo. Lolita fue la primera en caer de manera visible.
Durante casi 1 año y medio después, su vida se redujo a un ritual repetitivo y silenciosamente autodestructivo. Se encerraba en el salón con las persianas bajadas que bloqueaban la luz del día. Dejaba sonar canciones antiguas que conocía de memoria y bebía whisky sin medir el tiempo que pasaba. Ella misma lo reconocería después públicamente, sin adornos ni heroísmo de ningún tipo. Bebía, consumía para no sentir, dormía a ratos interrumpidos, despertaba con la misma pregunta clavada en el pecho como un objeto físico. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué seguimos aquí los demás? La fama no la protegió de ese pensamiento. El apellido no la sostuvo contra él. Solo una frase dicha sin intención de curar logró romper el ciclo que amenazaba con no tener salida. Su hija Elena, con apenas 8 años, la miró un día con los ojos de quien no entiende todavía la complejidad de lo que está viendo, y dijo algo que no parecía importante en el momento, pero que fue absolutamente todo lo que hizo falta. «Mamá, ¿no estás bien?» Esa pregunta simple dicha desde la inocencia fue el punto de quiebre. Lolita pidió ayuda y decidió quedarse en la vida. Rosario vivió el duelo de una forma radicalmente diferente, más silenciosa, más funcional desde fuera, más peligrosa precisamente porque no era visible. Ella siguió trabajando, cumpliendo los compromisos adquiridos, sonriendo ante las cámaras cuando correspondía. Pero por dentro algo se había apagado con una definitividad que ella misma tardaría en comprender. Años después, admitiría que una parte de ella murió junto a su hermano, que hubo días enteros en los que no sentía absolutamente nada, como si el mundo hubiera perdido temperatura. Y luego estaba Alba, la más pequeña de todos, la que nadie protegió suficientemente porque todos estaban rotos de sus propias maneras y no les quedaban recursos para proteger a nadie más. Creció con un apellido que pesaba demasiado en todos los sentidos posibles y con un estigma que no había elegido y que no podía quitarse. En el colegio la señalaban. La reducían a una etiqueta cruel que borraba todo lo que ella era como persona. La hija del drogadicto, la hija del que no pudo. Durante años evitó el cementerio con una determinación que era en realidad una forma de supervivencia. No podía acercarse a una tumba que representaba tantas versiones ajenas y simplificadas de su padre, ninguna de las cuales lo reconocía como el hombre que ella había amado. Ese silencio se rompió décadas después, cuando el tiempo había dado suficiente distancia para que fuera posible mirar sin que la visión nublara completamente. Ya adulta, y con la claridad que viene de haber procesado el dolor durante años, Alba decidió enfrentarse a lo que nadie había querido mirar de frente con honestidad. Leyó informes médicos completos, revisó documentos que habían permanecido guardados, escuchó grabaciones, habló con personas que habían estado presentes. Y en ese proceso de reconstrucción, entendió algo esencial que cambió la manera en que podía recordar a su padre. Que la historia de Antonio Flores había sido simplificada hasta la crueldad por la narrativa pública. Que no fue una caricatura del artista maldito, ni un mito oscuro construido para entretener. Que fue un hombre genuinamente frágil y genuinamente talentoso. Desbordado por un amor que no sabía dosificarse a sí mismo, porque nadie le había enseñado otra manera de funcionar. En el documental que presentó en 2025, Alba no buscó limpiar una imagen pública ni construir una versión más cómoda de los hechos. Buscó recuperar una verdad humana que el tiempo y la simplificación habían sepultado bajo capas de mito. Leyó en voz alta el informe forense sin esconder nada.
Nombró las sustancias con sus nombres reales. Explicó las interacciones y las consecuencias con una claridad que no pedía comprensión, sino que ofrecía conocimiento. Quitó el tabú, no para justificar lo ocurrido, sino para entender de dónde venía y qué lo hizo posible. Con ese gesto de valentía, Alba rompió una cadena que amenazaba con repetirse. Dejó claro que la tragedia que acabó con la vida de su padre no fue una maldición sobrenatural que pesaba sobre el apellido, ni un castigo divino por algún exceso cometido. Fue una forma extrema de amor mal gestionado. Amor sin límites. Amor sin herramientas. Amor que no sabía distinguirse del control. Lola amó a su hijo hasta confundirse con él, hasta no poder imaginar el mundo sin él como centro. Antonio amó a su madre hasta no saber existir sin ella como referencia de todo. Ninguno de los dos supo poner un límite donde hubiera sido necesario. Y ese exceso fue el verdadero veneno que actuó despacio durante décadas hasta que no quedó más resistencia posible. Hoy el legado Flores sigue vivo con una fuerza que no se apoya en la tragedia, sino en lo que vino después de ella. Rosario, Lolita y las nuevas generaciones del clan brillan con una luz que es genuinamente propia, no prestada de la leyenda anterior. No porque hayan negado el pasado ni fingido que no ocurrió, sino porque aprendieron, cada uno a su manera y a su tiempo, a no repetirlo. Entendieron que amar no es absorber al otro hasta que desaparezca. Que cuidar no es controlar cada movimiento. Que acompañar a alguien no significa desaparecer junto a esa persona cuando ya no puede seguir.